Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy quiero empezar el podcast de una manera diferente, aunque es evidente que vamos a hablar de un temazo como todos los domingos del mundo, pero hoy quiero daros las gracias en especial a todas las personitas que habéis venido, que habéis formado parte del Retiro BAM de Lleida y que habéis formado parte del Retiro BAM de Madrid. Hoy no es el primer podcast que sale a la luz después de los retiros, pero sí es el primer podcast que grabo después de los retiros. Y quiero daros las gracias personalmente, aunque ya he tenido la oportunidad y el honor tremendo de darosla en persona, pero sois tantas las personas que habéis venido, que me comunicasteis, que escuchabais el podcast cada domingo y que os acompañaba los domingos dando un paseo o los lunes yendo al trabajo, que tenía como esa cosita de daros las gracias aquí, ¿no? En este canal que al final nos conecta tanto y que ahora tiene mucho más sentido lo que hacemos, aunque ha tenido sentido para mí siempre, pero ahora es muy bonito saber que detrás de este micro y de esa cámara que tengo ahí delante, pues estáis todas vosotras y todas las personas que todavía no tengo la oportunidad de conocer, pero que ojalá algún día pueda conocer, ¿no? Pero de verdad, muchísimas gracias por estar ahí, porque me acuerdo mucho de vosotras y eso me pone el corazón contento. Y bueno, dicho esto, hoy vamos a hablar de un temazo, como no, vamos a hablar del miedo a decepcionar a las demás personas. Y este es un tema con que creo que nos toca a muchísimas de nosotras, porque me parece como algo súper común. Es verdad que este es uno de los temas que vosotras nos recomendasteis o nos dijisteis que habláramos hace ya un tiempo y me parece muy guay, ¿no? El hecho de poder escuchar cuáles son vuestras inquietudes y traerlas a este espacio que tanto nos gusta a todas. Y para hablar de esto me acompaña mi compañera Paula, ella forma parte del equipo online y es la primera vez que grabamos juntas. Paula, bienvenida. Muchísimas gracias, Yaiza. Me hace muchísima ilusión estar hoy aquí contigo, ¿eh? A mí también. ¿Cómo estás? Pues bien, con menos nervios, pero bien. Poco a poco van desapareciendo conforme van pasando los minutos. Sí. Y cuando ya no tienes nada de nervios, el podcast se termina. Suele ser así. Pues tendré que volver entonces. Entonces hay que volver. Oye, qué tema más guay, ¿verdad? Antes me decías, en plan, que es común y que no solo pasa en consultas, sino que es algo que incluso en tu alrededor lo ves, ¿no? Sí, la verdad es que cuando me propusiste hacer este tema me encantó porque no es motivo de consulta en muchas ocasiones, pero la realidad es que siempre está presente. Lo comenté con mis amigas y con la gente de mi alrededor y la verdad es que todo el mundo se siente muy identificado porque el tema de las expectativas y el tema de la decepción es que es algo que está en nuestro día a día siempre. Total. Paula, ya sabes que a mí me gusta empezar por el principio. Es verdad que cuando te decía la pregunta digo, bueno, que en realidad es bastante redundante, en plan, pues la definición es la que es, ¿no? Pero vamos a empezar desde el principio, que para mí sería que poder explicar, ¿no? En qué consiste este miedo a decepcionar constantemente a la otra persona. O sea, yo creo que es importante primero definir qué es la decepción, ¿no? Para mí está muy relacionado con no cumplir aquellas expectativas que tienen el resto, pero que nosotros también tenemos sobre nosotras mismas. Entonces creo que es importante reajustar mucho esas expectativas que tenemos sobre nosotros mismos y también hay veces en las que tenemos que preguntar si la gente realmente espera eso de nosotras, porque a veces no es verdad. ¿Y qué causa este miedo? Supongo que como todo en psicología, muchas cosas, multifactorial, ¿no? Pero ¿cómo llegamos a relacionarnos desde este miedo de estar decepcionando al otro constantemente? Es que para mí es muy importante que las personas nos construyamos mucho nuestra identidad. O sea, creo que si estamos tanto tiempo pensando en qué piensan los demás, qué esperan los demás, al final es que se nos pasa la vida. Entonces creo que es importante muchas veces que cambiemos el foco y que empecemos a centrarnos en nosotros, en saber quiénes somos, qué queremos, cuáles son un poco nuestros límites en la vida y una vez que ya tenemos claro cómo somos, ya nos podremos relacionar un poco desde allí. Yo creo que si siempre estamos pensando en qué es lo que esperan los demás, qué es lo que quieren los demás, es que al final nunca vamos a vivir nuestra propia vida. Entonces para mí es súper importante y por eso creo que la terapia es tan importante para que tengas ese espacio en el que te vayas conociendo, en el que vayas sabiendo qué es lo que quieres, cómo poder tomar decisiones. Y además para mí es muy importante, Yaiza, que la gente entienda que la incomodidad forma parte de la vida. Me explico, creo que hay veces en las que no tomamos determinadas decisiones por miedo a fracasar, por miedo
a estar incómodo, y creo que cuando se entiende que la parte incómoda de la vida forma parte y que tenemos que atravesarla, que tenemos que aprender a gestionarla y que forma parte de nosotros, creo que al final la gente vive mucho más en sintonía, ¿no? En cómo es ella, en qué quiere ella, y que los demás pasan a un segundo plano. Total. Me ha parecido súper potente que abras este melón, ¿no? De la incomodidad, porque es verdad que por más terapia que yo haga, por más que yo me conozca, si luego realmente cuando me voy a exponer a la otra persona, esa parte de mí la oculto, la escondo, ¿no? Por no decepcionarte, al final es como si yo estuviera creando una capa sobre una capa sobre una capa, y de pronto como que conectas con esa cosa de que te levantas un día y dices, bueno, no sé quién coño soy, ¿no? Exacto. Pero me ha parecido muy interesante esto, porque a veces tiene mucho que ver con ese no permitirme atravesar la incomodidad que supone aceptar que puedo no gustarle al otro, ¿no? Antes, fíjate, porque voy a hacer un poquito de spoiler, ¿vale? Pero la semana que viene sale un podcast con una personita que es vegano. Y antes, Paula, cuando estábamos ahí fuera, porque he grabado primero con él, y salía ahí fuera. No es compañero del equipo, por eso he dicho antes lo del retiro van, porque no procedía a meterlo en ese podcast, procedía a meterlo en este. Y estamos hablando de ser vegano, ¿no? Yo he sido vegetariana muchos años y de pronto pues no lo soy. Y he dudado mucho, de hecho creo que es la primera vez que lo digo públicamente, fíjate, he dudado mucho si decirlo o no decirlo, justamente por las expectativas del otro, ¿no? Por ese miedo a decepcionar al otro, por esa imagen que la otra persona se había creado sobre mí en cuanto a mi alimentación se refiere, ¿no? Y entonces de pronto, por no atravesar esa incomodidad que a mí me supone el que me vayas a juzgar, el que me vayas a decir algo que quizá no quiero, no puedo, no me apetece sostener, pues entonces no me invento que sigo siendo vegetariana, pero simplemente Lo omito. No te lo voy a decir, ¿no? Y de hecho yo me notaba, contándoselo a esta personita, me he visto ahí fuera justificándome, ¿sabes? Para que la otra persona me siga, que yo creo que aquí es donde vamos a conectar también, ¿no? Al final, con que la otra persona me siga aceptando, me siga queriendo. Es que además, Yaiza, yo creo que lo que los demás piensen de nosotros es que nosotros no lo podemos controlar. Pero de verdad que no podemos controlarlo. O sea, yo no puedo controlar si te voy a caer bien o no, es que eso depende de ti. Entonces, yo voy a hacer lo que yo considere y lo que a mí me hace feliz y vivir un poco tranquila, porque es que yo no voy a poder controlar nunca lo que los demás piensen de mí. Entonces, por eso me parece tan importante pues que la gente tenga claro cómo es que la gente viva en sintonía y en paz con ellos mismos, porque es que al final es lo único que queda. Sabes que es que al final lo que los demás piensen de nosotros es algo que no vamos a poder controlar nunca. Ya. Pero no te lleva como ese miedo al final de que no me quieran. Sí, ¿no? Te lleva ese miedo, pero yo creo que al final vas aprendiendo que en la vida, que la gente que no te quiera por cómo es que es mejor que no te quieran. Ya. Es que es mejor que te quieran pocas personas, pero tal y como eres, que al final tener que estar fingiendo una cosa que no es. Y además, yo creo que es agotador. O sea, yo creo que el estar creándote una imagen constantemente que no es la verdad de quién eres, es agotador, ¿eh? Total. Sí, es cansado y encima te desconecta de tu verdad, que de hecho yo creo que también requiere de muchísimo, aparte de un proceso personal muy largo y complejo en muchos casos, también de mucha valentía, ¿no? Porque también implica verse y aceptar en las cosas que no te gustan tanto de ti. Exacto. Y eso es lo más complicado. O sea, yo creo que lo más complicado de una persona es entender y aceptar con humildad nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y yo creo que cuando, te lo digo de corazón, cuando alguien conecta con sus errores, los acepta y vive en paz con ellos y vive en calma con ellos, es que la vida es mucho mejor. Total. Pero el proceso hasta aceptar la verdad de quién eres es un poco difícil. Es muy difícil. De hecho, no lo vamos a conseguir con este podcast, ¿vale? Si hay alguien que ha llegado aquí con la esperanza de salir de aquí diciendo me importa una mierda lo que piensan los demás, no, es muy, muy complicado. Y a veces, bueno, también un poco con desde donde también me han educado, ¿no? Cómo ha sido también desde mis figuras de apego, desde cómo he entendido yo el mundo, las relaciones, es muy complicado. O sea, yo creo que la familia aquí tiene un papel importantísimo. ¿Por qué? Porque al final las lealtades familiares es que forman parte de la vida.
Y yo, por ejemplo, que trabajo mucho con familias, me gusta mucho como trabajar el proceso de diferenciación y de individualización. O sea, al final, cuando yo formo parte de una familia y voy estando en la juventud y voy haciéndome un poco más mayor, diferenciarme de ellos y crear mi propio ser es primordial. Y es que en eso forma parte de decepcionar muchas veces al otro. Porque ponen unas expectativas sobre ti que es que no las vas a poder cumplir. Por eso creo que también es importante trabajar con la familia y entender su historia. O sea, para mí es muy importante entender de dónde viene la historia familiar, qué tipo de educación han tenido, qué vivencias han tenido, no para justificar, pero sí para entender, y creo que desde el entendimiento es mucho más fácil. Y de hecho yo te voy a preguntar una cosa, Paula, ¿qué pasa con esas personas? Porque claro, hay una parte como romántica y fácil de tú te alineas contigo, te conoces, vives desde tu verdad, ¿no? Ese es, llego después de 14 años de terapia, bueno, no, quiero decir, un proceso complicadete, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú hay como un momento, ¿no? de valía, de valentía, de decir, vale, pues venga, ya está, me muestro así como soy y ya está, ¿no? Y te encuentras pues con una familia juiciosa, con una pareja, como que de pronto justamente ese miedo tan grande que tú tenías a decepcionar realmente se hace realidad. Y con personas de las que has dependido y depende mucho también tu existencia en el mundo, ¿no? Igual en la adultez pues tienes un poco más de recursos para decirme a que te den morcilla, aunque hay vínculos que cuesta mucho romper, pero cuando esto te pasa en edades más tempranas y de repente todavía sigue habiendo como ese, no es tan fácil decirle a tu madre pues que te den, ya no te hablo más, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Es complicadísimo. Es complicadísimo. Por eso yo creo que también es muy importante la gente de la que te rodees y que las cosas van poco a poco. Es decir, que estos cambios no es de un día para otro, que es un proceso muy largo, que igual tienes que llegar a decir un momento en tu vida que te den, sí, pero que para eso hay un trabajo previo muy grande también. Que no es fácil trabajar con la decepción de tus padres, no, es muy complicado. Por eso creo que las conversaciones son importantes, pero que para tener una conversación tienes que tener bien claro lo que quieres decir. O sea, yo creo que estas personas tienen que primero tener mucha conversación consigo mismo, tienen que tener las cosas bastante claras y una vez que ya yo lo tengo bastante forjado, luego poder comunicarlo. Y es que la realidad es que la decepción va a formar parte de la vida. Total. Yo te voy a preguntar una cosa que a ver qué piensas tú. El año pasado fue un año, bueno, el año pasado hace no tanto, porque fue el año pasado para estas fechas, y bueno, justo para octubre o así. Yo hice un trabajo como personal de permitirme trabajar a través de la máscara, ¿no? Del ego y de aquellas cosas que hago o que muestro justamente para no decepcionar, para encajar, para que me quieran, para conseguir cosas que quiero, vale. Y cómo verme con ella y con esta máscara y sin esta máscara, ¿no? Con este ego y sin este ego, y es algo como que este año cada vez me lo veo más, ¿no? Cuando hay momentos en los que yo siento que me estoy poniendo la máscara, incluso lo hablo con Jordi, con mi pareja, y le digo, es que me la estoy poniendo, ¿no? Me la estoy poniendo, me la veo, me la estoy viendo. Y he llegado a una conclusión, a ver, ¿tú qué piensas? A ver. Me he dado cuenta de que hay veces donde quizá no me interesa mostrar mi verdad. Por ejemplo, poniendo el ejemplo de la familia, ¿no? Si yo siento que no quiero en este momento transitar la incomodidad que me va a suponer, pero no desde un me arrastra, sino desde un elijo, ¿no? Quizá ahora mismo no me apetece sostener la incomodidad que supone decirle a la persona que ha venido antes que no como carne, o sea, que ahora como carne. Pues igual te miento un poco. ¿Sabes? Esa cosa de me pongo la máscara y me quedo aquí colocada en ya está. Pero desde el elegir y desde el verme. Es que yo creo que esa es la diferencia. O sea, cuando es algo impuesto o algo que no te queda otra opción es cuando es lo complicado, pero es que la elección es la libertad y cuando eres libre para elegir, elijas lo que elijas, creo que está fenomenal. Y además creo que eso no te hace sufrir. ¿Sabes? Yo creo que cuando eres consciente de lo que eliges, o sea, por eso para mí es muy importante que la gente sea consciente de la realidad y que sea consciente de cómo es. Porque es que desde ahí se puede elegir. Desde la no información y desde la inconsciencia no se puede elegir. Entonces a mí me parece fenomenal que elijas que quieres mentir, me parece fenomenal que elijas que no quieres contar en este caso la verdad, pero en sintonía, no desde el autoengaño, ¿sabes? Yeah. Porque el autoengaño aquí es súper delicado. Claro. De hecho, habrá personas
bueno, al menos a mí me pasaba hace unos años, no tantos años. Yo hubiera escuchado este podcast y en muchos casos hubiera pensado que no va conmigo. O sea, mi miedo a decepcionar se había mimetizado tanto con mi identidad que yo ni siquiera era consciente de qué cosas hacía por mí, para mí, y qué cosas estaba haciendo para no decepcionar al otro. Es como complejo de explicar, no sé si me he hecho entender, pero me fusioné. Y si tú me preguntabas a mí, y de verdad esta era mi respuesta porque la recuerdo, si tú me preguntabas, pero Yaiza, ¿tú haces las cosas para no decepcionar a los demás? Yo en realidad decía, ¿qué va? A mí me da igual lo que piensen los demás, pero no era verdad. También es que creo que depende mucho de la alerta con la que le haces las cosas. O sea, es decir, probablemente tú sentías que estabas fusionada, pero probablemente en la profundidad de tu ser tú sabías perfectamente cuando algo te genera más incomodidad que otra cosa. Pero claro, es que para eso hay que pararse a pensar. Yo creo que cuando vivimos en automático, y hoy en día que casi todos vivimos en automático, el parar para pensar realmente por qué hago las cosas y para qué hago las cosas es lo que hace que te fusiones. O sea, probablemente el hecho de que llevaras un estilo de vida a toda velocidad, automático, que no parases, que no pensases, es lo que hace que lo fusionases. Pero yo creo que cuando paras y piensas y realmente te preguntas, ¿para quién hago yo esto? ¿Para mí o para mi madre? ¿Para qué estudio yo esta carrera? ¿Por mí o porque me lo piden? Yo creo que hasta que no te paras a pensar es muy difícil hacer como esa diferenciación. No sé si me explico. Total, sí. Y esto me ha llevado también a conectar con que a veces también puede ser de que lo que puedo descubrir me duele tanto que quizá prefiero quedarme aquí, ¿sabes? Que no te apetece nada meterte. Porque si de pronto se cumple la cosa de que te decepciono, me duele tanto pensar que pudiera decepcionar, ¿no? Que prefiero seguir aquí como si esto no fuera conmigo, ¿no? Y que también hay que preguntar a la gente de nuestro alrededor qué espera de nosotras. Porque muchas veces nos creemos que esperan determinadas cosas que no es verdad. O sea, yo creo que hay veces en las que hay que tener una conversación con tus padres, con tu pareja, con tus amigos, preguntando, ¿pero tú qué esperas? O sea, ¿qué esperas de mí respecto a este tema? Respecto a las notas, respecto al cómo voy a ser como hija o cómo voy a ser. O sea, creo que también es bonito a veces preguntar. Total. Paula, ahora hablemos de las consecuencias. ¿Qué consecuencias puede tener en nuestra edad adulta, ¿no? El hecho de haber vivido normalmente tantos años tratando de no decepcionar a la otra persona. Pues las consecuencias es lo primero, no conocerte. Para mí, vaya. Creo que el vivir la vida que otras personas esperan de ti hace que no te conozcas. Y yo creo que muchas veces de ahí viene la ansiedad. ¿Sabes? Yo creo que muchas veces la gente cuando viene a terapia esto no sabe qué es lo que pasa, pero hay unos síntomas que te reflejan que algo está pasando. Y que cuando te metes un poco en profundidad te das cuenta que gran parte puede venir de ahí. O sea, yo creo que pocas personas sabemos que hemos vivido eso hasta que hay algo, que es ese famoso síntoma, que hace que empieces a conocerte y que empieces a indagar, y ahí es donde yo creo que aparecen. Como romperse ya a nivel de identidad, ¿no? Sí. Es decir, esa disonancia cognitiva constante, ¿no? ¿Tú crees que puede haber alguna consecuencia más? Aparte de esta que es como principal, en plan core, en plan... Para mí, vivir infeliz y vivir intranquilo. O sea, yo creo que cuando no vives la vida que tú quieres y vives la que otros quieren por ti, creo que en algún momento eso rompe. Y yo lo veo mucho con las crisis. O sea, hoy en día se habla mucho de la crisis de los 40, la crisis de los 50, y yo por lo que he visto creo que es que son personas que han vivido tanto en automático, que han vivido siempre a esperas de lo que los otros demás esperan, que por desgracia cuando pasa algo traumático, cuando se acerca a determinada edad, la gente se empieza a replantear su vida, y creo que ahí es cuando la gente rompe. O sea, yo lo he visto mucho. Creo que llegan determinadas edades o determinadas cosas que te pasan en la vida que te hacen replantearte. Y para mí esas son las famosas crisis de los 50, de los 40 o de los 30 mismamente. Pero ¿qué coño estoy haciendo, no? Uh-huh. ¿Qué vida estoy viviendo? ¿La mía o la que la gente espera de nosotros? Y además, yo me acuerdo que cuando yo empecé mi proceso de terapia, mi psicóloga me dijo una frase que a mí me marcó muchísimo, y es que no somos tan importantes en la vida de nadie. En el buen sentido de la palabra. Es que es verdad. Es que nos ponemos unas responsabilidades y nos ponemos un poder sobre la vida del otro que es que no es verdad. Total.
Entonces, si los demás saben vivir sin nosotros, ¿por qué no vamos a vivir nosotros sin ellos? Ya. Oye, pues para quien le sirva. Para quien le sirva, sí, sí. A mí me valió. Gracias por compartir ahí sabiduría. Sí. Vale, para aquellas personas que quizás están escuchando este podcast, porque yo ya he dicho que quizá hay dos, ¿no? La que lo escucha y dice 100% soy yo, que para mí esto ya requiere de un camino de conciencia, en plan, porque darte cuenta, ¿vale? Para las que todavía no os dais cuenta, está bien también. O sea, no pasa nada, no hay que darse cuenta todavía. O puede ser también que alguien haya llegado de casualidad a este podcast en plan, bueno, lo voy a escuchar porque me gusta mucho el podcast, pero en realidad esto no tiene nada que ver conmigo y ahora está diciendo la Virgen un poco sí, ¿no? Un poquitín. ¿Qué hacemos? O sea, cuando tú ya te has dado cuenta y de esa, ostras, estoy moviéndome desde aquí, ¿no? Desde el otro. ¿Ahora qué hago con todo esto? Para mí, introspección. Es que de verdad, es que me parece muy curioso que no nos conozcamos a nosotros mismos. O sea, me parece muy curioso que queramos aprender sobre millones de cosas, pero no sobre nosotros mismos, que es que al final es con los que vamos a compartir toda la vida. O sea, con los que vamos a estar siempre somos con nosotros. Entonces, si no hay un conocimiento de qué me gusta, de qué me mueve, en qué fallo, cómo quiero ser, si no hay esas preguntas, es que es muy difícil seguir adelante. Entonces, creo que la gente tiene que empezar mirando un poco hacia adentro, compartiendo tiempo en soledad, cosa que en la sociedad en la que vivimos es muy difícil. A la gente le da mucho miedo estar consigo mismo. Y es que a mí eso me parece bastante complicado. Y me parece que es que aquí hay un problemón. ¿Sabes? La gente tiene que tener esas ganas y ese tiempo para conocerse y a partir de ahí ya poder moverse. Pero si no hay ese autoconocimiento es muy difícil. Bueno, además pero claro, hablábamos eso, ¿no? De ese autoconocimiento profundo del ser que a veces implica abrir la mirada y mirar más allá de ese yo condicionado, ¿no? Uh-huh. Y de lo que, como decíamos antes también, de ver en nosotras todas esas cosas pues que no nos gustan y que son una puta mierda de nosotras. Pero ¿sabes qué pasa? Que en los otros, a mí una cosa que me da mucha atención es que en los otros sí que nos llenamos mucho la boca de decir las cosas que nos encantan. Pero de nosotras mismas no, porque parece que somos unas chulitas o unas flipadas por decir las cosas que nos gustan. Entonces yo creo que eso también impide mucho conocerse. ¿Sabes? Creo que los errores o las dificultades que tenemos las tenemos muy claras, pero creo que las fortalezas no tantas. Entonces creo que también es importante que la gente se reconozca y se valore lo bueno que tiene. Yeah. Entonces yo creo que desde allí el autoconocimiento también es potente, no solo desde lo que nos va mal o desde lo que nos falta, sino también valorarnos mucho lo que nos va bien y lo que nos gusta de nosotras, que es que también me parece súper importante. Total, ponernos en valor, ¿no? Exacto. Y si sabemos que al final el autoconocimiento puede ser como un buen ingrediente, ¿no? Para esta pócima de ir contra lo que ese miedo, ¿no? A decepcionar a la otra persona. Esta palabra que parece como tan fácil y a la vez es tan compleja, ¿no? Vale, ¿qué podemos hacer para autoconocernos, ¿no? Para ese camino de autoconocimiento, ¿qué nos lo puede permitir? Lo primero es la exposición. Es decir, si no te expones a situaciones diferentes, nunca vas a saber cómo vas a reaccionar. Entonces yo creo que en la exposición directa la gente se conoce mucho más. O sea, está genial leer libros de autoayuda, está genial escribir, está fenomenal. Pero yo creo que la gente tiene que salir un poco a la vida, exponerse a situaciones de la vida y ahí es donde te conoces. O sea, yo sabía que me gustaba hablar en público, pero hasta que no me he expuesto a este podcast contigo, no he descubierto cosas de mí, cosas buenas o cosas no tan buenas, pero hasta que no te expones, creo que es muy difícil que la gente se conozca. O sea, y creo que el conocimiento está cuando sales un poco a la vida. No solo en casa, contigo misma, que está guay también, pero en esa exposición en voy a comer sola a ver cómo me siento, voy a cenar sola a ver cómo me siento, voy a hacerme un viaje sola o voy a leer. Entonces ahí es cuando la gente yo creo que puede empezar ese proceso de conocerse, ¿no? En esa exposición directa a las cosas. No sé si ahora tiene mucho sentido, pero me viene una frase que siempre me dice, bueno, no me la dice, pero la dice mucho, nuestra compañera Isabel,
que además es muy buena amiga mía, que siempre está hablando de las experiencias correctivas, de las narices, que me tiene con las experiencias correctivas. En plan, esa cosa de exponte, hazlo y vamos a corregir lo que nuestra mente nos está diciendo, ¿no? En plan, no, es que yo nunca sería capaz de hablar en público y me he creído toda esta narrativa y de repente, pues venga, vamos a ver qué tal, qué onda. Y sale bien, ¿no? Claro. Muy bien. O igual sale mal y entonces ya te reafirmas de, pues no es lo mío y no pasa nada, habrá otras cosas que sean los tuyos, pero verificar un poco las hipótesis que tenemos, ¿no? Si yo siento toda la vida me han dicho que soy de una manera, voy a exponerme y voy a verificarme. Pues sí, la verdad es que eres un poco torpe en esto y no pasa nada. O, bueno, no, la verdad es que te ha ido bien y está genial. Total. Y no sé si estarás de acuerdo, pero es algo que además has mencionado los libros de autoayuda, de los cuales yo he sido muy fan y ahora bastante menos fan, pero creo que es una herramienta súper poderosa, ¿eh? Una cosa no quita la otra. Pero me he dado cuenta de que a veces las personas también por este miedo de ir en lugar de hacer snorkel, de hacer un poquito de buzo en nuestro ser, y también hablábamos hace poquito, de hecho, en el retiro, ¿no? Hablando también desde la herida, como muchas veces mirarnos a nosotras mismas implica ver partes de nuestra historia que son tremendamente dolorosas, ¿no? Pero a veces mirar ese dolor a los ojos nos permite también profundizar en nuestra vida y dejar de vivir a través de nuestra herida para vivir a pesar de nuestra herida y construirnos desde ahí. Porque si no también hay como una parte de autoconocimiento, un poquito de snorkel, como digo yo, como más superficial de me conozco desde aquí, porque como sé que tengo ahí un barco hundido, pues me conozco, pero... A medias. A medias, un poquito, ¿no? Y que a veces va a ser un proceso que parece sencillo, pero es muy, muy doloroso, que implica a lo mejor ver otras cosas para poder conocernos y que muchas veces no vamos a poder solas. Y que quizá a veces pensamos, voy a ir a terapia yo para conocerme, en plan, pues a veces nos va a hacer falta y estará bien también, ¿sabes? Por eso creo que es muy importante la conexión terapeuta-paciente. Y por eso a mí que me abandonen, honestamente, no me importa. O sea, es que creo que puede formar parte del proceso, porque creo que también es importante saber que no a todo el mundo le vas a valer. Entonces creo que eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Es que igual lo que tú necesitas para bucear, yo no te lo puedo dar. Pero igual otra compañera mía sí. Claro. Entonces, por eso me parece muy importante la conexión. Y en el momento en el que no hay esa conexión, no pasa nada. Es que somos personas. Entonces, busca otra persona con la que tengas una conexión. O sea, yo creo que los mejores procesos de terapia es cuando hay esa conexión entre terapeuta-paciente tan brutal. Es la mejor forma de bucear. Es que si no, o sea, yo creo que hay mucho fracaso o que hay mucha gente que no cree en esto porque no ha habido esa conexión de primero, entonces dice, bueno, ya está, esto no va conmigo. Esto de la terapia no es mío. No, es que no ha ido esa persona. Y es que no pasa nada. Es que si nos valiese todo el mundo, nos hubiéramos casado todas con 14 años con la primera persona que conocemos. Es que la gente no te vale. Y eso está bien. Total. Y las psicólogas no te valen. Y es que eso está bien también. Total. O sea, yo creo que esto hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, de hecho, gracias por mencionarlo porque es una parte que genera mogollón de frustración. Sí. Yo he escuchado mucho de lo de la terapia no es para mí, probé una vez, pero no funcionó. Pero no es la terapia, amor, fue la terapeuta. Y seguro que esa terapeuta es absolutamente maravillosa para otra persona, pero no es para ti. De hecho, aquí también que muchas veces, o sea, muchas de las personas que puedan estar escuchando el podcast y ni lo sepan, esa fue mi motivación para crear nuestro sistema de primeras visitas. Porque muchas veces también nos pasa que recae sobre nosotras, ojo, otra cosa es que tú te das clarísimo en plan, yo quiero trabajar, ¿no? Pero ni siquiera ahí hay veces, al menos desde donde yo lo he vivido, ¿no? Esa cosa de, no, es la psicóloga que me recomienda mi prima. O no, es que me gusta esta porque... A ver, quiero decir, el juicio existe. Esta no porque es muy joven, esta no porque es muy mayor, esta no porque es muy guapa, esta no porque es muy bajita o esta no porque lo que sea, ¿vale? Y a veces tú, por ejemplo, alguien puede estar escuchando este podcast y puede decir, no, Paula es mi psicóloga porque, un ejemplo, ¿no? O María o Juan. Y no tiene por qué ser así, ¿no? El que tengas una profesional que te facilite ese proceso desde el conocer más allá de voy a tratar de facilitar este vínculo, facilita las cosas porque no significa que a tu prima le haya ido bien Lorena, a ti Lorena te va a ir bien. Es que si no conectas con Lorena, pues prueba con Ana, con María o con Jesús. Totalmente. Y yo creo que gran parte de la frustración de las personas y que el abandono de terapia se dé es por esto. Y es que por eso creo que el trabajo en equipo es tan importante.
Justo. Porque si yo no, pues igual hay otra persona que sí. Y es que, o sea, yo creo que también la humildad del terapeuta aquí dice mucho. O sea, a mí no me fastidia que alguien me abandone, al revés. Creo que es mejor para él y para mí. Claro. Y que al final la motivación siempre es que la persona pueda hacer su proceso, ¿no? Y eso también tienes que ver más allá de ti como terapeuta, ¿no? Ese, ¿y qué necesitas tú? Yo no te lo puedo dar, ¿no? Y desde ahí poder encontrar a otra profesional. Claro, también creo que para eso es importante que nosotras nos trabajemos antes. O sea, yo creo que alguien que se va a poner delante de una persona para ayudarla ha tenido que hacer primero un proceso que no es nada fácil, y yo creo que cuando tú lo haces, la forma en la que miras a la otra persona y el orgullo que sientes, porque no es nada fácil estar ahí sentado, cambia bastante. Total. De hecho, el otro día hablaba con Adri, él es el compañero que está en el retiro, y le decía, yo lo he tenido claro siempre, y de hecho es gran parte del orgullo que yo tengo y cómo saco yo ahí todo mi honor con el pedazo de equipo de psicólogas que tenemos, que somos, ¿no? Bueno, yo me incluyo ahí, venga, pero todavía no soy psicóloga. Pero muchas veces hablo con Adri de esta parte, ¿no? Digo, para mí es una pregunta como un poco que genera un poco de controversia, porque es como medio rara vale, ¿y cuál es tu relación con la salud mental? Pero porque para mí es imprescindible. ¿Tú has estado al otro lado de la silla? Evidentemente es fundamental la parte formativa, la parte de supervisarse, la parte... O sea, eso lo damos por hecho. Pero a partir de aquí, ¿tú comprendes lo que sucede al otro lado? Yo tengo una compañera que ha pasado por un proceso personal muy complejo este último año, y hablando de herramientas como, por ejemplo, que la cogemos con pinzas, yo al menos, pero como el MDR, ¿no? Y ella decía, vale, yo estoy habilitada para trabajar desde esta herramienta, pero no ha sido hasta que yo no la he vivido que he entendido todo lo que se mueve dentro de una persona, ¿no? Entonces, desde aquí puedo acompañar mejor. Y es que es importantísimo ¿Cómo no vas cómo vas a comprender sin haber estado en el otro lado de la silla? Es que además es que somos personas. Quiero decir, si trabajásemos con máquinas, entiendo, pero siendo personas, creo que esa mirada, el entender ese momento en el que te pones más nerviosa, el momento en el que no sabes qué decir, el momento en el que la emoción te puede, como tú lo has vivido y sabes perfectamente lo complicado que es que el silencio ayuda muchas veces. O sea, yo, por ejemplo, fue una cosa que noté antes y después de ir a mi proceso de terapia. Al principio el silencio en terapia me ponía nerviosísima, como psicóloga. Tengo que hacer algo con esto. ¿Cómo voy a estar en silencio yo? Y cuando estás en el otro lado y te das cuenta lo que repara un silencio, me puedo tirar 1 hora en silencio sin ningún tipo de problema, porque sé que a la otra persona le puede ayudar. Total. Paula, muchísimas gracias por todo lo que has compartido. También por poner esta parte final que, aunque ha nacido del tema, no tenga relación con el tema, pero a mí me pareció súper potente hablar también desde esta parte que es como que tan oculta y a la vez tan presente, ¿no? Como es también nuestro enfoque y nuestra forma de ver y de entender la psicología. Y por hablar de algo tan guay como es esto, porque nos pasa a tantas y tantas personas, que yo creo que este podcast es como un poco para todas. Sin ningún tipo de duda. O sea, yo creo que es que esto nos pasa a todo el mundo, y quien diga lo contrario, tendremos entonces que mirar un poco para adentro, porque algo está fallando. Total. Y yo te lo agradezco mogollón, Yaiza, de verdad, por haberme dado esta oportunidad, y de verdad que gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Y yo, ¿te acuerdas que te he dicho antes? Paula, tengo una pregunta para las personas que nos escuchan. Me la he pasado por el forro del toto. No os he hecho la pregunta, pero os la hago ahora porque nunca es tarde. ¿Vosotras os sentís reflejadas con esto? En plan, por ejemplo, si nos estás viendo desde YouTube, pues déjanos o compártenos lo que tú sientas. Si nos estás escuchando desde Spotify, os vamos a dejar ahí una encuestita para que podáis compartirnoslo, o escribidnos también, ¿no? Cómo lo vivís, porque yo sé que este tema os inquieta porque lo hemos elegido, porque vosotras nos lo habéis propuesto, pero también me parece muy bonito y muy sanador leer, ¿no? A otras personas, porque hay veces que pensamos como que hay algo roto en nosotras, que hay algo mal en nosotras, porque solo me pasa a mí. Amor, no te pasa solo a ti, quiero decir, somos muchas las que estamos ahí, ¿no? Y gracias también por compartir esta partecita de vosotras. Y nada más, de verdad. He estado todo el podcast contentísima sabiendo que hay personitas, siempre lo he sabido porque no soy tonta, pero quiero decir, me parece muy bonito ahora saber quiénes estáis, o al menos conocer una partecita de vosotras que estáis detrás de este micro y de esta cámara. Gracias, porque me reconfortó mucho conoceros
y gracias también a todas las que estáis ahí, aunque todavía no os conozcamos. Y nada más. Sí que os voy a pedir un último favor, si nos estáis viendo o escuchando desde Spotify y nos dejáis una estrellita, nos hará mucha ilusión, porque es una forma de darnos las gracias por lo que hacemos. Y recordaros, como siempre, que estamos aquí. Solo tenéis que entrar somosestupendas.com, ya está. Podéis escribirnos, mandarnos un email, un WhatsApp, llamarnos, lo que necesitéis, porque estamos ahí para todo. Y nada más, que os mando un abrazo muy muy fuerte y que nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!